Quisiera comenzar con el tema de la tarde, que está dosificado sabiamente en varias cápsulas, en varios bloques, para más placer. Historias del arte que, como les conté la semana pasada, les van a dejar pensando todo el fin de semana. Esta sensación no es nueva. La experimentaste el jueves pasado. Los misteriosos caminos del arte y de la mística que charlamos la otra vez dejaron ahí un deseo furioso de más conocimiento. Pero bueno, esa espera se termina hoy. Ya te animaste a robarle al árbol del conocimiento una manzana pequeñita y te encantó la sensación, por más que haya implicado la expulsión del paraíso. Así que hoy vamos a hablar de la pampa en el arte. Como les mencionaba al principio del programa, en épocas de la consolidación de la Argentina como Estado Nacional, surgió en el campo artístico una afanosa búsqueda por un verdadero paisaje nacional en pintura. Los pensadores, que son los de la generación del 80, sostenían que cada nación del mundo tenía su arte característico y la prometedora nación argentina no podía quedarse atrás. La Pampa fue elegida por muchos artistas como la representación de un país entero en este momento, ¿no? Hacia el siglo XIX. Esta ilustración del país, granero del mundo, que es tan propia justamente de esta generación, perduró en el arte y sus ecos se sintieron hasta muy entrado el siglo XX. Por supuesto que esta postura era tomada por algunos artistas, pero tenía sus detractores y muchos pintores eligieron otros paisajes del vasto territorio nacional. La Pampa no estaba sola, con ella venían las imágenes de malones sanguinarios, jóvenes cautivas, del gaucho. Un pintor, por ejemplo, hacia principios del siglo XIX, llamado Mauricio Rugendas, que realizó ilustraciones y pinturas de los sanguinarios episodios que tenían lugar en nuestro territorio. Tal vez el ejemplo más conocido de estas imágenes sea La Vuelta del Malón, un cuadro de gran formato llamado La Vuelta del Malón, un cuadro de gran formato de el artista Ángel de la Valle. Y si no lo conocen, les digo, se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay un banquito, te podés sentar a mirarlo y flashear mucho con ese paisaje. Es muy agradable esa sala de arte argentino. La Vuelta del Malón, así como las pinturas de cautivas que estaban muy de moda en esa época, se hicieron en una época en que ya los malones no eran un problema, entre comillas. Realmente ya no había malones cuando se pinta La Vuelta del Malón. Es una obra que funciona como imagen emblema, podríamos decir, de una amenaza, entre comillas, solucionada. Fue celebrada por entonces como la primera obra de arte genuinamente nacional, porque unía todas estas cuestiones de identidad nacional. Desde el momento de su primera exhibición, que fue en la vidriera de un negocio en la calle Florida, era una ferretería, la ferretería y pinturería de Nocetti y Repetto. No existían muchos espacios de exhibición en esa época en Buenos Aires, tampoco en el resto de la Argentina, y bueno, había negocios básicamente en donde se exponían las obras que los artistas argentinos realizaban en Europa. Se expone en 1892, La Vuelta del Malón. Fue pintada, y esto no es un dato menor, con el expreso propósito de llevarla a la Exposición Universal de Chicago. O sea, esta obra se iba a mostrar a un público norteamericano en el cuarto centenario de la llegada de Colón a América, ¿no? Era el contexto. Tuvo una medalla y al regreso se exhibió nuevamente en Buenos Aires en un salón. Fue realmente la obra más celebrada de este artista y presentaba por primera vez en grandes dimensiones un tópico central
de la conquista y de la larga guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de la Pampa a lo largo del siglo XIX, ¿no? Esta cuestión del saqueo de los pueblos fronterizos, del robo de ganado, la violencia y el rapto de cautivas, que también había sido inmortalizado este tema en la literatura nacional. Un poco el cuadro funciona como una síntesis de los tópicos que circularon como justificación de la campaña al desierto de Julio Argentino Roca en 1879, ¿no? Es una glorificación de la figura de Roca que plantea implícitamente la campaña de exterminio como culminación de la conquista de América. Por esto tenía mucho valor en este contexto de el cuarto centenario de la llegada de Colón a América en ese entonces. La escena se desarrolla en un amanecer en el que una tormenta comienza a despejarse. El malón aparece, podríamos decir, equiparado a las fuerzas de la naturaleza que están desencadenadas. Los jinetes están revoleando cálices, incensarios y otros elementos de culto que indican que saquearon una iglesia y que están pasando por encima de la civilización cristiana, ¿no? Los indios entonces aparecen imbuidos de una connotación impía y demoníaca. En la oscuridad de ese cielo, de la Valle pone una luminosa cruz que lleva uno de los personajes y la larga lanza que empuña otro como símbolos contrapuestos. Está claro, la cruz y la lanza, una al lado de la otra, como símbolos contrapuestos de la civilización y la barbarie. Se destaca dentro del grupo, que posiblemente si piensan en la Vuelta del Malón, aunque la hayan visto una vez, van a recordar esto, es el jinete con una cautiva blanca semidesvanecida que está apoyada en el hombro del raptor, ¿no? Que se inclina sobre ella. En su momento este fue el fragmento más comentado de la obra, muchas veces en tono de broma, porque era y es inevitable ver en esta pareja cierto erotismo, ¿no? Rendida sobre el indio, que está trabadísimo, reposa la cautiva rubia con su vestido blanco ahí todo rasgado. Es realmente el tema de las cautivas un lugar en donde se explotó muchísimo el tema del erotismo. Así que, conociendo un poco este trasfondo turbio que tiene la imagen, que por ahí les gustaba mucho la obra, no digo que no les guste ahora, pero por ahí se puede ver con otros ojos, la ven igual, les sigue gustando. Mientras van pensando esto, mientras van pensando su respuesta, yo los dejo con un tema de Babasónicos que queda más que bien con la cuestión que venimos charlando. Es un tema del disco de 1994, Transezomba, y esto es Malón. Luciana Ales, por Radio Colmena. Desde las planicies de Montana hasta las soleadas riberas de Río Grande, en los Estados Unidos, vaga un tipo de hombre rústico, fuerte y heroico, el cowboy norteamericano. En esta vasta extensión de montañas y praderas, intocadas aún por la mano mercenaria de la civilización, lo encontramos solitario, siempre vigilante y silencioso. Howdy, strangers. El cowboy norteamericano, figura de gran colorido típico, tiene mucho en común con el gaucho argentino. Volemos sobre montes y llanuras, pasemos sobre la línea del Ecuador y sigamos hasta llegar a las pastosas y extensas pampas argentinas, la tierra del gaucho. Aun cuando la indumentaria del cowboy es diferente a la del gaucho, lo es solo en pequeños detalles. Nuestro amigo cambia sus chaps por las bombachas, sombrero, saco, tirador y hasta se pone chiripá, su pañuelo, ahora las botas, espuelas y el poncho, con el cual creo que hemos cubierto todo lo necesario. El caballo es un constante compañero del gaucho.
Y como Bucéfalo quiere ser un verdadero gaucho, rápido toma el lazo, le da 2 o 3 vueltas y lo lanza y ya tiene el pingo por el pescuezo. Dominándolo después con gran facilidad, con la ayuda del palenque. Gracias al palenque, el indómito bruto es dominado lo suficiente. Ahí estábamos escuchando, creí que seguía, se cortó abruptamente. Lo que estábamos escuchando era un audio de la película de 1942, Saludos Amigos, una película de Disney, tal vez la tengan, la recuerden. En lo personal, es posiblemente una de mis pelis favoritas con todo y sus estereotipos horribles que tiene toda la película. Era una de las que más me gustaba. La tenía en VHS y la veía mucho. Y realmente Saludos Amigos viene a cuento al programa de hoy porque, bueno, como estábamos escuchando, tiene un episodio de Goofy Gaucho. ¿Qué pasa con esta peli? Es una película que hacen los estudios Disney luego de una investigación, de una visita a Latinoamérica que hace todo el equipo en 1941. Si ustedes ven la película, que la pueden encontrar por ahí, van a ver que dentro de los cortos también se mezclan momentos medio documentales de todo el equipo de ilustradores y animadores visitando los distintos lugares de Latinoamérica. Es muy bueno porque ves de repente a los tipos subiendo al avión y fumando dentro del avión, con sombrero. Es todo muy Mad Men, me encanta. La cuestión es que de esa visita a la Argentina y bueno, y a otros países, estuvieron también en Chile y en Brasil, en Bolivia, surgieron diversos cortos. El primero de esta película, de Saludos Amigos, es un corto de el Pato Donald en el lago Titicaca, que conoce a un nene y a su llamita, y bueno, el Pato Donald se enoja porque no puede montar la llama y demás. Es muy simpático. El segundo es justamente el de Goofy, el gaucho argentino, que, como escuchábamos ahí, inicia en Estados Unidos, Goofy ahí todo luqueado de cowboy, y lo llevan, traspasa el mapa y llega a La Pampa, Argentina, que fue justamente el paisaje de nuestro país que eligió Disney para representar a la Argentina en esa película. También en esa peli está el corto de Pedrito, el avión chileno, que lucha contra el Aconcagua, es muy tierno. Y la aparición, la primera vez que aparece José Carioca, que es el representante de Brasil. Obviamente, con todos sus estereotipos, la parte de Brasil es la más divertida y colorida y en donde hay música y se baila. Creo que es la parte que más me gusta de la peli. Si la quieren ver, pueden acceder a ella por la aplicación de Disney, que es muy divertido porque antes de ver la película te ponen un disclaimer obligatorio, no lo puedes saltar, que es como de 30 segundos de sabemos que hicimos demasiadas... no me sale la palabra, se me borró. Están como admitiendo que la película está llena de prejuicios y llena de lugares comunes, eso quiero decir. Que no está bien entonces, que no está bien ahora, pero que igualmente lo quieren mostrar. Me parece bien. Pero bueno, si no la pueden ver por ahí, se descarga fácilmente o la pueden ver por partecitas en YouTube. El tema es esta cuestión de Disney en la Argentina. Me fascinó mucho. Sobre todo me enteré
que hace poquito hubo una muestra que creo que fue en Palermo, pero no tuvo demasiada difusión, o realmente yo no la vi, de esta película. Se hizo una muestra toda sobre Saludos Amigos y este viaje que realizan los estudios a nuestro país. Estuve hablando con un colega, historiador del arte, con Federico Rubituso, que también es un friki de Disney retro, le gusta también esta película, y además de ser el director del Museo Provincial de Bellas Artes, si no lo conocen, por favor visiten el Museo Provincial de Bellas Artes, tiene una colección hermosa. Bueno, estuve charlando un poco con Fede de esta cuestión loca de Disney en la Argentina, y específicamente de la relación que él tuvo con Molina Campos, el pintor de La Pampa. Molina Campos es famoso por esos paisajes de La Pampa y sus escenas tradicionales de gauchos, el gaucho y la china, la doma, etc. Fueron muy amigos. De hecho, cuando viene Disney para acá en este viaje, se aloja en la estancia de Molina Campos y come asado y baila y todas esas cosas. Todo eso también está en la peli. Así que, bueno, le pregunté un poco a Fede, que estaba más informado de él le dice idilio entre Disney y Molina Campos, para ver qué tenía para decirme, y bueno, acá lo podemos escuchar. A principios de los años 30 se da un episodio súper interesante entre Florencio Molina Campos, que para ese momento ya era un pintor y un artista muy reconocido en Argentina. Había trabajado en publicidades comerciales, en revistas y en carteles, y se había hecho muy famoso por los almanaques que publicaba para Alpargatas, para la firma Alpargatas de calzado y de lonas argentinas muy famosos, con imágenes gauchescas, imágenes de La Pampa, imágenes que tenían que ver con su infancia y que tenían que ver con su fascinación por el territorio bonaerense, que después decantó en la compra de un rancho en Moreno, donde tuvo ahí su lugar de descanso y pintaba y demás. En ese contexto, Molina Campos viaja a Estados Unidos gracias a una beca que le había otorgado el presidente, y a través de Rockefeller conoce a Disney, conoce el estreno de Blancanieves y los 7 enanitos, que era como el primer gran largometraje animado, y de algún modo su trabajo, a partir de eso y a partir también de los almanaques que se empiezan a distribuir gracias a otra firma que es Minneapolis en Estados Unidos, su trabajo llama la atención de uno de los principales, ¿no?, productores de la industria cultural norteamericana, que es Walt Disney. Así que Walt Disney visita la Argentina en el año 41, ya había conocido tiempo antes a Molina Campos, pero la visita y manifiesta el deseo de contratar a Molina Campos como lo que se llama asesor artístico de algunos cortometrajes animados que el estudio de Disney estaba desarrollando sobre las costumbres de Sudamérica. La idea era un poco expandir los públicos y pensar en la expansión así cultural de sus animaciones. Molina Campos trabaja para 3 cortometrajes para Disney, lo que es el Cufi Gaucho, el Gauchito Volador y algún otro, que finalmente iban a participar en Los Tres Caballeros y en Saludos Amigos, que son las 2 películas que finalmente Disney produjo, donde Molina Campos, digamos, participó como asesor. Él trabajó como asesor para los 3 cortometrajes, como asesor técnico de temas gauchescos, de paisajes, de vestimentas. En uno de ellos todavía se puede ver el almanaque, uno de los almanaques pintados en el fondo,
Aparece la pampa, aparece la paleta más característica del autor. Viajó a Estados Unidos, vio las pruebas de animación que le mostraron los estudios de Disney, y la verdad es que el resultado final no lo convenció para nada al momento de encontrarse con esa película. Que habían realizado los estudios. Era también, pensemos que el cine es un gran transmisor de ideología y por supuesto los estudios Disney lo son y lo han sido, y era un poco, entraba esta visita dentro de expandir la cultura norteamericana por el avance del nazismo. Era como una forma de posicionarse políticamente, ideológicamente, de Estados Unidos en contra de el avance del nazismo. Además de, obviamente, como me contaba acá Fede, la expansión de públicos, la búsqueda de nuevas audiencias y demás. Lamentablemente no quedó contento Molina Campos con el resultado, pero bueno, lo vamos a ver igualmente mencionado en los créditos de Saludos Amigos. Yo Los Tres Caballeros no la vi, no tuve el gusto de verla, pero en Saludos Amigos aparece en los créditos como inspiración de los paisajes pampeanos. Son realmente muy parecidos. Incluso el compañero de Goofy, el gaucho, el caballito, es un caballo de Molina Campos, medio así estilizado a lo Disney, pero es un caballo de Molina Campos, en mi opinión. Hay un audio más en donde Fede me decía lo siguiente. Molina Campos igual siguió pensando en la animación, él estaba completamente convencido de que era el futuro de la educación de las infancias en imágenes, cosa que es bastante cierta, por lo menos en términos masivos, y avanzó con técnicas de stop motion con otra escuela de animación ya en Argentina, que tenía que ver con los muñecos y la animación cuadro a cuadro, ¿no? Esa versión intentó hacer hay varios muñecos, intentó hacer o diseñó lo que sería una versión del Fausto de Estanislao del Campo, la versión de Estanislao del Campo en animación. Hay distintas explicaciones de por qué el affair Disney Molina Campos no funcionó. Cuando empezó el tema también Estados Unidos estaba haciendo una misión diplomática con todas sus producciones, buscando aliados para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es ese momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. Al momento de terminar las producciones, ya la posición, digamos, neutral de Argentina había, digamos, perdido un poco el interés de Estados Unidos en eso, y un poco los consejos que Molina Campos daba como para volver más cercanos, más familiares, responder a una cuestión más autóctona con las animaciones, ya no interesaban tanto a Disney, que estaba otra vez enfocado en el público norteamericano. Entonces construyó una versión que es la que está en las películas. Si bien es sumamente interesante verla como producto de una cultura visual masificada, una versión muy cercana a los otros cartoons que ya hacía para otros países y para otras dimensiones. De todos modos, el capítulo de la llegada de Disney a la Argentina, su ida a Moreno, a visitar el rancho de descanso que tenía ahí Molina Campos, a comer un asado, a ver espectáculo de doma, fue súper registrado, fue muy celebrado y constituyó uno de los mitos digamos, episodios más notables de esta historia del arte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como este personaje tan marginal de la historia del arte, tan, digamos,
tan poco aceptado justamente por su gran popularidad y por su aparente nomás ingenuidad en la representación, por su humor y por otras discusiones interesantes, llama la atención, ¿no?, de alguien como Disney y representa de algún modo la iconografía argentina en el resto del mundo. Así que, bueno, un poco ese sería el cierre de esta cuestión. Bien, bueno, como me contaba ahí Fede en los audios, amablemente, agradezco un montón. Siempre es un placer charlar con él y escuchar su opinión sobre diversos temas de la historia del arte. Y sí, es interesante esta cuestión de que justamente un personaje marginal, como decía Fede, de la historia del arte, porque es cierto, por ahí no se lo considera en lo que es, no sé, una historia del arte más de élite o oculta, entre comillas, no se lo considera dentro del relato, porque no es que no se lo considere dentro del relato, sino que es como que ni se lo menciona por la gran popularidad que tenía y esta cuestión medio caricaturesca. Pero finalmente estas características hicieron justamente que llamara la atención de una persona como Walt Disney, que le pareció ideal, digamos, la iconografía presentada por Molina Campos para realizar un producto animado. Así hablando, ya vimos la construcción tradicional y defensora de algo tan nefasto como la campaña del desierto, realizada por De la Valle en el siglo XIX. Estuvimos hace un ratito comentando la aparición de la Pampa ante los ojos de los norteamericanos en las películas de Disney. Y ahora les quería hablar un poco del videoclip La Cena de Marilina Bertoldi, que salió, si no me equivoco, el año pasado, desde el 2022. Es realmente tomar toda esta iconografía y transgredirla, ¿no? El videoclip. Tiene inspiraciones, estuve investigando un poco sobre la directora y qué era lo que la había movido a realizarlo con estas imágenes, porque me sorprendía a cada segundo que miraba el videoclip, decía como, sí, es una pintura. Y sí, está inspirado en las obras clásicas de La Pampa. Podemos pensar en Prilidiano Pueyrredón, de Prilidiano Pueyrredón a Marilina Bertoldi, tranquilamente. Marilina comenta que la directora se inspiró en una película gauchesca, pero ella no recuerda cuál es. Estuve buscando, no la encontré en ninguna entrevista, a ver si la mencionaban, pero sí está inspirada en el cine gauchesco. Y hay realmente en este videoclip una alteración de la iconografía como la veníamos viendo, ¿no? El clásico gaucho y la china, como los podemos ver en Molina Campos, por ejemplo, o en otras pinturas de principios del siglo XIX, están representados por Marilina, y no recuerdo el nombre de la actriz. Es Riot, el nombre, no lo recuerdo. ¿Nadie te acuerdas? Bien, porque es una actriz porno que hace las veces de esposa de el gaucho Marilina. Y viven en una apacible vida campera. Ahí las vemos al lado del rancho con una verdadera naturaleza muerta, en una mesa llena de frutas,
y está ahí Marilina comiendo y mirando con mucho deseo a su esposa, y de un momento a otro la peli es porno soft, en palabras de la misma Marilina, lo cual es cierto, es un videoclip muy sensual, muy lindo. Realmente ver a la China y al gaucho así de transgredidos es muy agradable. María Riot, ahí está, o Riot, creo que es Riot, pero sí, ella es la actriz. Incluso hay una escena en el videoclip en donde están muy felices, con unos vestidos blancos en el agua, y realmente parecen ninfas, tienen ahí todos sus vestidos pegados al cuerpo como paños mojados, que nos dan como esa idea de escultura griega, Victoria de Samotracia, no sé, me lleva como a muchos lugares. Es realmente un videoclip muy rico y es hermoso. Y como para cerrar, digamos, la transgresión que tiene este videoclip, ellas están amenazadas por una especie de terror que no vemos, una cosa ahí medio cósmica, medio tácita, en donde se están protegiendo. Entonces las vemos practicar con sus armas. En paralelo están como construyendo un fuerte, ni más ni menos que en una iglesia, que sería el lugar donde, el último lugar, digamos, ¿no? Donde le darían cabida a esta particular pareja lesbiana. Pero era justamente la idea del videoclip, así que va a estar ahí Marilina tocando sus solos de guitarra muy infernales en la casa de Dios, y va a besar la cruz para protegerse. Así que realmente este videoclip, yo me encantaría mostrarles imágenes, pero recomiendo realmente que lo vean. Sí, si les gusta la vieja y querida Marilina, tal vez lo han visto, pero bueno, observarlo con toda esta carga iconográfica y con esta cultura visual y estas capas de visualidad le da otra, lo vemos de otra manera, ¿no? Así que